los que ya peinamos algunas canas, interpretar y valorar al presente con un aire de nostalgia siempre nos parecerá más agradable. Ese pequeño rincón olvidado de Europa del Este que se siente como una máquina del tiempo logra potenciar ese sentimiento aún más, dejando de lado ideologías y añoranzas pasadas. ¿Cómo sería construir una vida en este lugar? La autoproclamada República de Transnistria es uno de esos estados de facto que surgieron tras la caída del bloque soviético. Desde 1990, este lugar ha declarado su independencia, pero en el mundo real, el único reconocimiento que recibe es el de sus propios habitantes. Con una población aproximada al 500.000 de almas, Transnistria se siente como un barco a la deriva. Su tripulación es bastante homogénea, con una subjetiva y ligera mezclas de cultura. El ruso, sin lugar a dudas, es la lengua franca y común denominador. Pero claro, para el resto del planeta, Transnistria no es más que una extensión de Moldavia, este último país el cual decidió romper con su pasado soviético. La vida en Transnistria es un juego de malabares con varias identidades. Los jóvenes algunas veces se sienten más rusos que ciudadanos locales e incluso tienen más pasaportes que amistades. Lo que realmente mantiene despierta a la juventud local no son las sutilezas de la identidad, sino las realidades desafiantes de la vida cotidiana. El desempleo se ha convertido en un compañero poco deseado. Las oportunidades educativas son escasas. Los diplomas de Transnistria no tienen ningún valor fuera de fronteras. Muchos estudiantes abandonan el país y se marchan a Moldavia o a Rusia. De hecho, la emigración no concierne únicamente a los jóvenes. Entre 1989 y 2014, la población de Transnistria pasó de 750.000 a menos de 500.000 de habitantes. El principal motivo, la falta de empleo. Mientras los jóvenes encuentran y logran el delicado equilibrio entre su amor por la tierra natal y la inquietud lógica por un futuro mejor, este lugar de atmósfera soviética se aferra a sus símbolos y monumentos con una devoción casi conmovedora. La profunda conexión de los habitantes con su pasado rojo es notable. Un amor verdadero y nostálgico por aquellos tiempos. Le preguntamos a María, una joven de 24 años, cómo veía el futuro nacional. La respuesta vino aderezada de una mirada penetrante e impetuosa. Tengo ganas de exhortar a la gente que venga aquí a ver cómo es mi país. Nacida en 1992, María pertenece a una generación que no ha conocido más que el Estado transnistrio, un territorio oficialmente bajo el control de las autoridades moldavas, que nació en 1990 de las cenizas de la Unión Soviética, pero que es de facto independiente y se encuentra apoyado por Rusia.
María es una brillante estudiante de literatura y perfectamente podría haber hecho como todos sus amigos y marcharse a terminar sus estudios al extranjero, pero tomó otra decisión: quedarse a montar su propia empresa. Desde el año pasado, su emprendimiento prospera, cosechando y comercializando fresas en el mismo mercado local. Antes que el telón del este cayera, Transnistria era la niña mimada de Moldavia, con un nivel de vida bastante notable. La industria eléctrica de la región solía aportar el 35% del Producto Interno Bruto moldavo, pero todo esto desgraciadamente quedó en el recuerdo. Hoy, el ostracismo internacional ha dejado a la población luchando por sobrevivir, mientras que el apoyo económico de Rusia se siente como una manta que solo cubre la mitad del cuerpo. Los veteranos militares, esos héroes de un tiempo pasado, son uno de los pocos grupos que recibe algún tipo de apoyo social. Muchos de ellos piden la nacionalidad rusa para disfrutar de una pensión más digna que la del gobierno local. La Rusia protectora, que no suele olvidar con facilidad, no solo paga pensiones, también se preocupa por las pequeñas empresas y la infraestructura. Un verdadero benefactor como el abuelo que siempre llega con regalitos, aunque algunos podrían preguntarse a qué precio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de pocos días en un nuevo video. Chao, das Vedanya.